Bueno, buenas tardes. Ahí está un pequeño desperfecto, estaba en la otra sala, ya me vine a la sala 1. ¿Cómo estás, Ah, Verónica, amiga de la casa? muy bien, muy bien. Me Feliz de alegro. estar con educadores. Igualmente. Vamos a empezar rápido el taller porque acá nos corre el reloj y tenemos 30 minutos. Así que bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al primer taller de la tarde que se titula Cómo diseñar la gestión de la escuela 2021, a cargo de Verónica Caputi. Verónica es licenciada en Psicología por la Universidad de Salvador, especialista en Educación y Tecnología por Flaxo, egresada de la primera corte de la Diplomatura en Diseño y Gestión de la Innovación Escolar de la Universidad Siglo XXI. Se desempeña como profesora en esa misma universidad. También se desempeña como directora de innovación y directora a nivel secundario en el Instituto Victoria Campo. Es facilitadora de clubes de ideas TED-Ed del Río de la Plata. También es consultora. Así que con esta introducción, Vero, te cedo la palabra. Lo que le pido a todos es que mantengan los videos apagados y también los micrófonos, así no hay problemas de conectividad. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por sumarse. Es un placer, como les decía, estar entre gente inspirada en la educación y con ganas de seguir trabajando en esto. Tenemos poco tiempo y vieron que el tema del tiempo es un tema central en educación. Entonces, como esto tiene que tener un formato taller para que ustedes se lleven algo, ese es mi propósito, que ustedes se lleven algo como para poder trabajar con sus equipos directivos, con sus equipos docentes. Si tienen a mano una hoja y un papel, buenísimo, porque la idea es que puedan tomar nota de algunas claves que les voy a compartir, como para poder pensar en cómo diseñar la gestión de la Escuela 2021. Pero para eso yo los voy a invitar a que compartamos un viaje, ¿sí? Y vamos a viajar, a ver si me permite pasar la diapo. Ahí estamos, ahí la están viendo. Yo los voy a invitar a un viaje modesto, porque por ahora no tenemos las fronteras muy abiertas, pero vamos a viajar por la red de subtes de Cava, de Buenos Aires. Esto que están viendo es la red de subtes de Cava. Yo los voy a invitar a viajar por la red de subtes, a elegir qué líneas vamos a querer utilizar nosotros, qué combinaciones vamos a hacer, a evaluar el estado de las vías y de los vagones, y a pensar cómo vamos a dar un buen servicio. Voy a jugar con esa idea para comparar la gestión de la escuela 2021. Entonces, si ustedes ven esta primera diapositiva, bueno, lo que van a ver son las líneas de subte de Cava, ¿sí? Acá se llaman D, B, E, H, C. Si ustedes se fijan bien, y acá quiero que presten atención, la amarilla y la que ustedes ven también como celeste, la H y la C, son las transversales, las que cruzan a todas las otras, ¿sí? ¿Por qué les digo que piensen en esas dos? Porque lo que les voy a invitar a hacer en esa hoja que les pido que tengan a mano, y si no, no se preocupen, después les comparto el material, es que reemplacen las letritas de ese gráfico, de la línea H, de la línea E, estas, ¿ven? De la línea B, de la línea D, por personas, horarios, espacios, materias y metodología de enseñanza y de aprendizaje. Esas son las líneas en las cuales nosotros movemos a la escuela. Pero también en el subte, para que todas esas líneas se crucen y los usuarios puedan transitar, cambiar de estaciones y combinar sus rutas, tenemos que tener vías, vagones y gerencias de operaciones. Cuando estoy pensando en las vías, si pienso en la escuela presencial del 2019, estoy pensando en el edificio, ese territorio mapeable por el cual todos circulamos y se establecen las relaciones entre personas, contenidos, materias, horarios, todo lo que nosotros relacionamos para gestionar una propuesta educativa. Los vagones los pienso y los invito a ustedes a pensarlos. Bueno, ustedes son gente de gestión y de escuela, me van a entender. Si les digo planta funcional, pensemos en la planta funcional y en la POF. Vieron que nosotros tenemos que asociar determinada sección a determinados chicos y a determinados docentes. Bueno, los vagones son esos. ¿Quiénes van a estar asociados? ¿En qué espacios? ¿En qué cursos? ¿En qué años? ¿Con qué contenidos? Pero también a quiénes elijo asociar yo en un vagón, como dicen mis alumnos, las comillas, extracurricular, por ejemplo. ¿A qué coordinadores? ¿A qué líderes de equipos de qué proyectos?
Y la gerencia de operaciones, que es clave para que funcione el subte de Cava de Buenos Aires, tiene que ver con lo que en la escuela pensamos como el organigrama. ¿Quién va a manejar el organigrama de la escuela? ¿Hasta ahí me siguen? Si vamos bien, ustedes me van poniendo un sí por el chat, yo avanzo. Y en este avanzar, yo les invito a que ustedes anoten, viendo de nuevo este mapa de subte de Buenos Aires, cómo hicieron ustedes el viaje en sus colegios en el 2020. ¿Qué combinaciones hicieron? Porque cuando nos fuimos literalmente a otra dimensión, a lo virtual, que cada uno gestionó según cuál era el escenario de contexto, bueno, tuvimos que pensar en esto, en mapear la escuela. Decir, bueno, a ver, ¿dónde está la escuela? ¿Cómo nos vamos a encontrar y vamos a tener percepción de institución aún sin que nuestras vías sean el edificio? ¿Sí? Y entonces seguramente algunos habrán tomado como línea transversal, como la línea H, las personas. Y habrán dicho, bueno, lo importante es, y lo central de la gestión en lo virtual, es que estemos todos conectados y que no se pierda la comunicación. Y si eso está asegurado como transversal a horarios, clases, contenidos, materias, vamos a ir bien. Otros tal vez dijeron, no, nuestra H, nuestra línea transversal, van a ser las clases virtuales, el lugar de hospedaje de la clase virtual. El grupo de WhatsApp cerrado para estos alumnos con este docente para ver estos temas, o el grupo de Facebook cerrado, o el aula virtual en Classroom o en la plataforma que operan. Y ese fue el transversal. Y entonces, a partir de ahí, algunos habrán dicho, bueno, a partir de ahí pensemos horarios y pensemos contenidos y materia. Lo importante es que tengamos primero dónde vamos a alojar el aula. Y entonces después las combinaciones de líneas y las combinaciones y pasos por estaciones. Entonces anoten en esa hoja, ¿sí?, cuáles fueron sus líneas más transitadas en el 2020. Personas, materias, combinaciones de metodologías de enseñanza y de aprendizaje, horarios, anclaron el proyecto en base a los horarios, a decidir qué iba a ser sincrónico, qué iba a ser asincrónico. Anoten eso, del 1 al 5, a qué línea le dieron más protagonismo y cuál en sus escuelas, en sus mapas escolares, funcionaron como la línea H que integraron todo lo demás o como la línea C que integraron todo lo demás. Si hasta ahí vamos bien, lo que sí es empezar a pensar en el buen servicio para el 2021. Me hizo un poco de ruido esto de pensar en buen servicio, porque a veces es tomado como, ay, pero es muy marketinero, esto es muy empresarial, ¿qué es esto del buen servicio en educación? Claro que sí, lo reafirmo y lo puse con letra destacada y más grande. Nosotros le brindamos un servicio en la gestión de un colegio a quienes, a toda una comunidad, no solo a los chicos, a esos padres que tienen una expectativa y esa comunidad externa que nos rodea y espera que nosotros hagamos algún aporte hacia afuera, que desparramemos lo del servicio educativo y que tengamos buenas acciones con efectos comunitarios. Entonces, pensemos que tiene que tener un buen servicio 2021. En principio, gestión privada, administración de recursos económicos. Tiene que ser un buen servicio que sea viable, que sea posible, que pueda hacer trascender a nuestra comunidad a partir de una propuesta pedagógica de valor, pero que sea viable económicamente. Otra cosa que vamos a tener que tener en cuenta es la comunicación interna y externa. ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestro soporte? ¿Cuáles van a ser nuestras vías? Y acá es clave pensar en 3 esquemas posibles. Nosotros no sabemos hoy por hoy, ¿sí?, qué va a pasar en la vuelta 2021. Si vamos a volver a una escuela completamente presencial como la conocíamos en el trazado de horarios que teníamos. Pero si aún así fuera, la pregunta es, ¿podemos volver a lo mismo? Digo, los que hemos coqueteado con plataformas virtuales, los chicos que no han tocado carpeta porque se han podido manejar en lo virtual, aún volviendo a esa vía, al mismo vagón del aula, ¿les podríamos decir saquen una carpeta, saquen una hoja del mismo modo? ¿Cómo nos vamos a comunicar en ese escenario? ¿Cómo vamos a trabajar ahí? Segundo escenario para pensar el buen servicio, el de una escuela híbrida por elección. Que digamos, bueno, aunque podamos volver a esas vías, a esos vagones, a esas rutas de subte, en los mismos horarios y con la misma cantidad de gente, como hay tantas buenas cosas que nos generaron evidencias de logro
positivas con respecto al impacto que tuvo en nuestro proyecto educativo virtual, lo vamos a mantener. Bueno, ahí tenemos otra posibilidad de pensar en un buen servicio 2021, híbrido por elección. Pregunto, ¿qué pasaría si yo sostengo en lo presencial, suponiendo una vuelta presencial como la que conocíamos, todas las materias curriculares y pienso en lo híbrido para lo extracurricular? ¿Qué pasaría si yo pudiera conservar esos classroom que me funcionaron bien, o esas aulas virtuales, o esos grupos de WhatsApp, o esos grupos cerrados de Facebook, para armar esa misma propuesta, pero para lo extracurricular? ¿Qué pasaría con la escuela y con la gestión de mis recursos económicos? ¿Esto podría tener un impacto positivo? ¿Yo podría tener más chicos matriculados en lo extracurricular en un espacio virtual que no entre en conflicto con lo curricular presencial? Son preguntas que yo les invito a hacerse, ¿sí? Como para que después ustedes piensen si eso es mapeable en su realidad y en sus escuelas. Sostener el clima de gestión para dar un buen servicio, perdón, el clima como parte de la gestión vincular, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para gestionar el clima? Y el clima estoy hablando no de que la pasemos lindo nada más, ¿sí? Sino de fortalecer relaciones y vínculos en estos escenarios posibles, cuando sea híbrido por elección, cuando sea de presencialidad intermitente, si es que vamos a retroceder en algunos momentos y pasar de lo virtual a lo presencial según cómo evolucione lo sanitario. Y el otro gran tema para pensar el buen servicio 2021 es cómo conectamos todas esas estaciones para facilitar el viaje, ¿sí? El viaje va a estar hecho a la medida del ideario de la escuela. Cada escuela tendrá su visión. Y cada una sabrá qué va a combinar y qué estaciones y cómo va a mapear la escuela en función a qué es el buen servicio para esa escuela. Pero para hacerlo, de nuevo, saquen otra foto, descárguensela en internet, me la piden después en redes y les paso esta diapositiva y trabajen con sus equipos a qué le van a dar más importancia y empiecen a hacer preguntas de combinaciones posibles, como cuando voy en subte. ¿Podría combinar la línea H con la línea C? Empiecen a jugar en las líneas y a poner esos cartelitos. Entonces, ¿podríamos combinar espacios y horarios para después tener una forma de trabajo distinta? ¿Podría combinar personas con espacios y horarios distintos, combinando gente como si fueran vagones alternativos? Les doy un ejemplo. Imaginemos que yo tengo a un primer grado en un espacio físico, con la maestra y con los chicos, lo estoy pensando como la caja de POF y PF. Imaginemos que tengo en el otro primer grado a otra maestra con la segunda sección de mi primerito, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo me propusiera pensarlas como dos líneas distintas, dos líneas de subte distintas? Primero A va por una línea, primero B va por otra. Pero ¿podría yo jugar con espacios en función de los intereses de los chicos para que ellos crucen de estación en algún momento? Les doy el ejemplo. Primer grado A está en una línea viendo las plantas. Primer grado B está en otra línea viendo las plantas, cada uno por su lado con la misma maestra. ¿Podría yo decirles a las maestras, enséñenle las plantas y las partes de las plantas de 8 a 9 por separado, cada uno en su línea? Y de 9 a 10 vamos a proponerles a los chicos que cambien de estación, que se vayan a otro espacio físico o virtual. Y les vamos a decir, los nenes que quieran saber más sobre plantas en función del planeta, ¿qué pasaría si desaparecen las plantas del planeta? Se cambian de estación, van con la señorita tal a otro lado. Otro lado es otro classroom, otro grupo de WhatsApp, otra aula en el espacio físico. Los nenes que quieran saber de plantas, pero en función de por qué algunas personas quieren ser vegetarianas, ¿y qué pasaría si todos fuéramos vegetarianos? ¿Desaparecerían o no las plantas? Se van al otro salón, al otro classroom, al otro grupo de WhatsApp, cambian de estación. Entonces empiezan a jugar con la idea de líneas, porque a lo mejor les facilita pensar combinaciones novedosas para un escenario ya conocido. Les regalo otra herramienta que a mí personalmente me resulta muy poderosa. Es esta imagen que ustedes ven, que se la sacan del documento del modelo de organización de aprendizajes del 2017, está en la página del Ministerio de la Nación.
y va en línea con el ODS 14 de educación de calidad. Es una rueda mágica y maravillosa en cuanto a potencial, porque enumera 6 competencias para las que deberíamos estar trabajando en línea con la escuela del 2030. ¿Sí? Entonces digo, ¿qué pasa si nosotros organizamos como transversal, como esa línea H, el trabajo por competencias? Y decimos, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa, que la transversal de nuestra escuela sea el trabajo con otros, porque nosotros queremos hacer anclaje y pisar fuerte en esa competencia. ¿Qué podríamos hacer? Elegimos la competencia y a partir de ahí pensamos qué contenido, qué actividad, qué evidencia voy a generar. Entonces es otra forma de mapear la escuela para el 2021. Entro por competencias. Si quieren una dinámica para trabajar con sus equipos, docentes y directivos, pueden tomar esa foto que yo les contaba, esta, y marcar con una cruz cuáles de estas prevalecieron en el trabajo que ustedes hicieron en el 2020 y pensar cuáles quieren potenciar para el 2021 y en qué estación la colocarían. ¿Entrarían a las planificaciones por la competencia y entonces es el transversal del colegio? Si es el transversal del colegio, ¿qué implicaría trabajar con la competencia de comunicación? ¿Qué sería que nos comuniquemos en jardín, en primaria y en secundaria en una línea escalable? Y para ir cerrando, para dar lugar a que ustedes pregunten, otra cosa que me pareció súper relevante, esto que ustedes están viendo es el organigrama de los subtes de Buenos Aires, ¿sí? Pensemos en el organigrama de las escuelas. Si yo voy a tener nuevas combinaciones y voy a tener nuevos escenarios alternativos, los organigramas que tenemos son los que nos sirven para gestionar, y acá les hago notar algo. Fíjense que al lado de gerencia de operaciones aparece un cuadrado que dice coordinador general nocturno. Digo, en una escuela híbrida o en una escuela de presencialidad intermitente, ¿no tendríamos que tener un coordinador de lo asincrónico o de lo sincrónico? Digo, si la mitad de la matrícula nos va a quedar en el edificio y la otra va a tener ratos de virtualidad, ¿quién va a coordinar eso, que esté funcionando bien lo virtual, mientras otra parte del equipo se queda en el edificio? ¿No podría yo reasignar recursos? Ejemplo, si yo tenía 5 preceptores, ¿sí? 1 cada 3 divisiones en lo presencial, pero ya no están todos en el edificio al mismo tiempo los chicos. ¿No podría manejarme con 3 preceptores para lo presencial, para la cantidad de chicos que tengo en lo presencial, y a esos 2 capacitarlos dentro del colegio para que hagan seguimiento en lo virtual de las otras clases y sean apoyatura? ¿No podrían ser el equivalente al coordinador general nocturno del organigrama de los subtes? Entonces, con los mismos recursos que yo tengo, porque teníamos que poder administrar recursos económicos, ¿qué nuevas funciones tengo yo que poder anticipar para el 2021? Y para ir cerrando, acordarse también, y esta es una sugerencia, que mientras la escuela aparece en esa estación de subtes y está como por abajo, hay un mundo arriba. Entonces, cada tanto acordarse que hay escaleras mecánicas que me llevan afuera. ¿Para qué me sirve eso? Para ir afuera y ver qué otras cosas ya hicieron las escuelas que optaron antes que nosotros por privilegiar determinadas estaciones, cuáles son las tendencias a nivel mundial sobre eso. Digo, quiero hacer anclaje en evaluación, salgo, tomo aire, me voy afuera, averiguo qué tendencias hay sobre evaluación. Y cada tanto, los que además lideran las escuelas, váyanse en alguna plaza y tomen aire, porque es un desafío interesante gestionar y hacer evolucionar un proyecto en un contexto novedoso de una nueva era, de un cambio epocal. Entonces también recordar que el principal recurso, como digo en cualquier taller en los que yo coordino, que tenemos en los colegios, es la gente, ¿sí? Y si no se cuidan ustedes, que lideran a los equipos, bueno, mal van a poder trazar este mapa y liderarlo y cuidarlo y ser vigilia de ese proyecto educativo que ustedes abrazan y en donde se les juega la pasión profesional. Mapeen sus escuelas, usen las fotos, tal vez esta dinámica les sirva, compártanlo y háganlos en equipos para generar visión, eso es muy importante, que todos miremos el mismo mapa, y prueben a hacer esto, porque entonces en las reuniones de evaluación de corte de año,
ustedes pueden ir jugando con el tema de las estaciones y ver cuáles quedaron menos transitadas, cuáles son las que después de las vacaciones de invierno tendríamos que recorrer un poquito más para que la escuela tenga sentido y sea un lugar por el que puedan desplazarse todos. Bueno, muchas gracias, creo que hasta ahí fuimos bien con el tiempo. Bueno, sí, vamos muy bien con el tiempo. Éxito. Perdón, Marina, y esto les quería regalar también, que si no siempre me olvido. A veces yo estoy por afrontar algún desafío y les digo a mis hijas, deséame suerte. Y mi hija menor, y esto se los regalo a ustedes también, me dice, suerte no, mamá, éxitos, porque la suerte es para los mediocres. Entonces yo les deseo a ustedes mucho éxito, porque el éxito se construye. Entonces, bueno, que sean buenos gestores de ese éxito que quieren abrazar en el 2021. Ahora sí, gracias y quedo disponible para preguntas. Ahí está. Bueno, muy buena la disertación, muy breve, la verdad que con el tiempo cuesta a veces, ¿no? Acomodar el tiempo y todo lo que uno quiere transmitir. Me pareció fascinante este paralelismo que hiciste con las estaciones de subte. Así que Bueno, bueno, vamos a... Sí, espero que haya resultado, digamos, que los haya podido hacer viajar hacia el mapeo de la gestión. sí, sin lugar a dudas. Yo incluso ya me anoté acá varios tips. Me encantó esto de escuela híbrida por elección, porque este Bueno, concepto de escuela híbrida nació ahora. sí, pero a mí eso me gusta marcarlo porque cuando empezó tuvimos como una primera etapa, me da la sensación, ustedes cuéntenme por chat si les pasó lo mismo, que éramos víctimas de. Entonces me parece que ahora tenemos la gran opción, un año después, ¿sí? de haber ganado experiencia, de elegirla. Entonces, ¿por qué nos vamos a bajar de un éxito, como dicen los artistas? Digo, empezar a hacer también ese balance de fin de año, de qué cosas sí funcionaron, y qué cosas ya no podemos dejar atrás. Entonces, bueno, ¿en qué momentos nosotros podemos jugar con lo híbrido, aún pensando en una vuelta totalmente presencial, ¿no? Acá hay muchos propietarios de escuelas, muchos representantes legales seguramente. Entonces pensaba en esto, bueno, por ejemplo, los espacios extracurriculares, ¿por qué no los podríamos sostener en lo virtual? Digo que son espacios que desde lo normativo son como muchos más flexibles, de hecho no aparecen en planta. Entonces, bueno, como dicen a veces los abogados, lo que la ley no te dice que no es porque puede ser un sí, y además tenemos el antecedente de gestión de este año. Entonces, ¿por qué no podríamos asociar a chicos por intereses en esos espacios? Y empezar a jugar con formatos de clases distintos, ¿sí? Que no hay que inventar nada, digamos, no desesperen ni colapsen en la revolución de la escuela, vayan a documentos que en algún momento fueron sugerencias, como este del modelo de armado de aprendizajes, que es del 2017, y que ahora pueden ser faro como para decir, bueno, a ver qué soporte tengo de esquemas posibles. ¿Y cuál calza más a mi realidad? A los recursos que yo tengo, a los equipos con los que cuento, a las expectativas de comunidad que tengo, ¿sí? Y empezar a jugar entre esas propuestas metodológicas de armado, y por otro lado esto de las estaciones. A mí me gusta mucho esa metáfora como para no perder la posibilidad de que todo quede combinado. No apostar solo a algo, porque la escuela no es solo una de las líneas, es todas y al mismo tiempo. Así es. Bueno, Verónica, ya estamos casi sobre el límite del horario, así que esto es bastante espontáneo de un momento para el otro. Vos te van a correr a la otra sala y va a venir acá Fernando Nieva, así que no te Sí. quiero dejar con la palabra en la boca, por eso prefiero terminar unos minutos antes. Ahora te paso la palabra para que des el cierre, pero sí les quiero comentar a todos que bueno, la presentación la vamos a estar enviando y también les quiero pasar tus contactos, que vos me permitiste que yo se los facilite. Bueno, Vos tenés una página web que es veronicacapute.com.ar, es así. exacto. Después tu mail que es contacto@veronicacaputi.com.ar. Así que le facilité estos datos que vos nos permitiste. Y sí me gustaría que vos hagas el cierre. Bueno, qué compromiso, porque en realidad más que cierre creo que es un momento de apertura. Yo los invito a que se abran a nuevas opciones y que piensen, bueno, qué cosas podríamos hacer y preguntarse también por qué no, ¿sí? Si uno no encuentra una respuesta a un por qué no, bueno, es porque tal vez podríamos hacerlo. Entonces empezar a jugar con esas cosas y no autocensurarse, como para pensar en grande y después ir como bajando y achicando, pero primero pensar en grande, para jugar con todas las opciones, digo,
atravesar el arco iris de colores y después poder elegir. Empezaría por ahí. Y seguramente va a haber que generar capacitaciones internas y vamos a tener que armar otros trazos de unas nuevas formas de hacer. Pero no tengan miedo y apalánquense en la experiencia de este año, ¿sí? Por eso me parece que es muy importante evaluar este año desde el logro, no desde lo que nos faltó, sino qué pudimos hacer que puedan servirme de vías para construir esa escuela mapeable para el año que viene. ¿Qué vías me llevo yo? ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser mis vagones? Jueguen con el armado de horarios, con las POF, con las PF. Tétrico en la cabeza, un pedo tétrico. Pero bueno, cada uno vive con el... Bueno, ahora sí, yo voy a apagar mi video, vamos a esperar al próximo disertante, que en cualquier momento, abruptamente, hacemos un cambio. Bien. Muchas gracias, Verónica. No, por favor, quedo a disposición de todos. Gracias a Yadva por el espacio. Gracias. A mí tampoco me gusta. Ahora si yo te puedo decir, mira, Florencia, ¿por qué no te pones un ratito a la espalda? Mira,